ICEBI Latinoamérica. Videos con orientaciones didáctico-matemáticas para estudiantes con discapacidad visual. Video número 19. Los conceptos de simplicidad y complejidad. Hola, mi nombre es Michael González, soy miembro de ICEBI Latinoamérica y este es el video número 19 de la serie de videos de matemáticas. El tema que trabajaremos será la simplicidad y la complejidad, dos términos importantes a la hora de tener un buen discurso en el aula cuando tenemos estudiantes con discapacidad en el área de las matemáticas. Como lo hemos visto en todos los videos relacionados con las representaciones simbólicas de los objetos matemáticos, es fundamental trabajar cada uno de estos aspectos para que nuestros estudiantes con discapacidad visual puedan apropiarse y aproximarse a cada uno de ellos sin ninguna dificultad. Normalmente en la escuela, el estudiante con discapacidad visual se apropia de procesos o de competencias matemáticas como memorizar fórmulas, se aprende de memoria las tablas de multiplicación, pero se deja de lado muchos procesos que están relacionados con el razonamiento, con la toma de decisiones, con la toma de un método para la resolución de un problema, es decir, muchos procesos que están enfocados a razonar y a proceder matemáticamente se dejan de lado precisamente porque no se tienen algunos elementos enfocados con la representación. A continuación vamos a ver 5 elementos fundamentales que hará mucho más inclusiva nuestras clases de matemáticas como docente cuando tenemos estudiantes con discapacidad visual. Y posteriormente daremos algunos ejemplos para que se pueda ver mucho más claro cada uno de esos elementos. Acompáñame. En lo posible, aludir al objeto matemático por su nombre, denominando de igual forma símbolos, números y demás elementos que compongan la fórmula. ¿Esto por qué? Porque nos ayudará a que el estudiante pueda apropiarse uno a uno de los componentes de la fórmula. Otro de los elementos es efectuar una descripción particular de las fórmulas. Esto es muy útil sobre todo en los procesos de dictado, porque el chico con discapacidad visual, ya sea ciego o con baja visión, va a tener claridad de lo que está representando. Esta lectura particular hará que el estudiante pueda ir representando uno a uno los elementos de la fórmula. El tercer elemento es efectuar una descripción global, precisamente cuando ya se conocen las particularidades de la expresión que me ha puesto el docente, ya sea en el tablero o que me lo ha puesto en alguna fotocopia. En fin, esa lectura global va a hacer que ya no leamos signo por signo, sino que semánticamente podamos tener una comprensión general de esa expresión matemática. El cuarto elemento se relaciona con los deíticos. Ya en un video anterior habíamos señalado este factor. Utilizar expresiones como mire aquí, como se ve en la expresión, multiplicar el de arriba por el de abajo, pasamos el de la izquierda a la derecha. Expresiones muy usuales que utilizamos para la sencillez del lenguaje, pues a veces excluye a nuestros estudiantes con discapacidad visual. Y el último y quinto elemento se relaciona precisamente con el objeto de este video, que es el de la simplicidad y la complejidad. Estos dos elementos o conceptos se relacionan en reconocer y también en identificar cómo se representa un objeto matemático de principio a fin.
aclarando cuál es el inicio del exponente, o de un radical, o de una fracción, asimismo como su final. A continuación veamos algunos ejemplos, para que sea mucho más claro estos 5 puntos. En nuestro primer ejemplo vemos algunas fracciones, como 1/4, menos 8/4, 3/7, y si analizamos bien, no hay ninguna dificultad en términos generales para hacer estas representaciones. Si se observa, tenemos un número que alude al numerador y un número que alude al denominador, por lo cual el discurso coincide con su representación. Veamos el siguiente ejemplo. En nuestro segundo ejemplo vemos algunas potencias que son sencillas. Por ejemplo, 2⁴, si me dejo guiar con el discurso, el primer número alude a la base y el segundo al exponente, por lo cual vendría siendo una expresión sencilla y no tendría equívocos en su representación por parte del estudiante. Pero veamos la potencia menos 3⁻3. Realmente está escrita como, abre paréntesis, menos 3, cierra paréntesis, elevado a la 3. Esa lectura que acabo de hacer estaría aplicando a uno de los puntos que vimos ahora, es decir, a la lectura uno a uno de los elementos que componen la expresión. Pero si la quiero leer de manera global, debería decir menos 3 todo elevado a la 3, porque el menos 3 está encerrado dentro del paréntesis. Si digo menos 3 elevado a la 3, generaríamos ambigüedad, porque no quedaría claro si es todo el signo y el número quien está elevado al cubo, o solo el número está elevado al cubo. Por último, 1/2 elevado a la menos 2 también puede generar ambigüedad. Tendríamos que decir 1/2 elevado todo al cuadrado, que es como está escrito, abre paréntesis, 1/2, cierra paréntesis, elevado a la menos 2. Veamos un último ejemplo de expresiones simples. Raíz cuadrada de 25, raíz cúbica de menos 27, raíz cúbica de 64. Son ejemplos de objetos matemáticos sencillos. En la operación 1/2 más 1/3 no existe ninguna dificultad en su representación, pero fijémonos en el paso número 2, donde se suman las operaciones que surge de multiplicar en cruz. Cuando multiplicamos el numerador de la primera fracción 1 por el denominador de la segunda fracción 3, nos da como resultado 3. El denominador de la primera fracción, que es 2, por el numerador de la segunda fracción, que es 1, nos da como resultado 2. Y al multiplicar los denominadores, nos da 2 por 3 igual a 6. La expresión nos quedó en el segundo paso de esta operación como 3 más 2 sobre 6. En el discurso podría generar equívocos, porque suena que 3 le voy a sumar 2 sobre 6. Y como vemos en la pantalla, la expresión es el numerador, que es una suma, 3 más 2, se está dividiendo por el 6. A esto es lo que nosotros denominamos una expresión compleja, porque ya no es un número sobre otro número en el caso de las fracciones, como lo vimos en el ejemplo anterior, sino que es una expresión sobre un número. Por último, observamos la ecuación cuadrática. Ya no es una expresión simple, sino una expresión compleja, donde tendríamos que
ubicar a nuestro estudiante con discapacidad visual con una lectura particular, es decir, que aluda a cada uno de los elementos de la fórmula, como signos, números, vínculos, raíces, y posteriormente una lectura global para que también se interiorice semánticamente cómo se lee dicho objeto. Una manera correcta de leerlo sería X igual al numerador que contiene la expresión menos b más o menos la raíz cuadrada del radicando b al cuadrado menos 4ac. Todo este numerador dividido entre el denominador 2a. Cuando tenemos en cuenta estas pautas que hemos visto, podemos tener unos resultados muy importantes de nuestros estudiantes con discapacidad visual en el tema de las matemáticas. Porque no solamente, como lo dijimos al inicio, lo llevaremos a que analice, a que piense, a que memorice, sino que también a que razone y a que pueda efectuar un procedimiento como lo hacen los demás estudiantes. Considerar esto permitirá mejores planeaciones y acciones mucho más inclusivas dentro del aula en las clases de matemáticas. Nos vemos en el último video de la serie de matemáticas. Créditos. Locución: Maicol Andrés González. Selección y diagramación de imágenes: Javier Alejandro Lugo. Guión: Maicol Andrés González. Edición de vídeo: Javier Alejandro Lugo. Coordinación general: Lady Oropesa.